Pensemos por un momento en el mundo de la maquinaria pesada, en un motor a reacción o en una de esas gigantescas turbinas eólicas. Ahí, un fallo no es un simple contratiempo, puede ser una auténtica catástrofe. Pues bien, hoy vamos a ver cómo la ciencia de datos está dándole la vuelta a la tortilla, permitiéndonos predecir estos fallos mucho, mucho antes de que lleguen a ocurrir. La escena es de película de acción, de verdad. Una turbina eólica, una mole diseñada para aguantar vientos huracanados, de repente empieza a girar sin ningún tipo de control. ¿Por qué? El freno de emergencia ha fallado, las palas aceleran más y más hasta que las propias fuerzas centrífugas las desgarran en una explosión brutal. Se llegaron a encontrar restos a casi 1 kilómetro de distancia. Por suerte, y digo por muchísima suerte, no hubo heridos, pero el riesgo fue extremo. Y la causa de todo este desastre, un mantenimiento que sencillamente no llegó a tiempo. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, nos meteremos de lleno en el dilema del mantenimiento de toda la vida. Después, veremos un enfoque mucho más inteligente. Luego, nos ponemos la gabardina de detectives de datos para resolver dos casos reales que son fascinantes. Y por último, daremos el veredicto final sobre esta tecnología. ¡Vamos allá! Muy bien, empecemos por el principio, por el meollo del problema. Durante décadas, la industria se ha enfrentado a una pregunta clave. Oye, ¿cuál es la mejor forma de mantener los equipos? Y como vamos a ver ahora, las estrategias de siempre, pues digamos que están lejos de ser ideales. A ver, por un lado está el mantenimiento reactivo, que básicamente es la filosofía del si no está roto, no lo toques. Es como no pensar en la batería del coche hasta el día que te deja tirado en la carretera. El problema, claro, es que los fallos son repentinos, son carísimos y, como ya hemos visto con la turbina, pueden ser increíblemente peligrosos. En el otro extremo tenemos el mantenimiento programado. Revisiones a intervalos fijos. Pensemos en el clásico cambio de aceite cada 10.000 kilómetros. Suena más seguro, ¿verdad? Pero es súper ineficiente. Se gasta tiempo y dinero en revisar o cambiar piezas que a lo mejor estaban perfectas, y aún así tampoco se evitan todas las averías. Entonces, si reaccionar es peligroso y programar es un despilfarro, ¿cuál es la solución? Pues aquí es donde la historia da un giro de guión. Aquí entra en juego un enfoque mucho, pero que mucho más astuto, uno que utiliza los datos como si fueran las pistas para un detective. Se llama mantenimiento predictivo. Y la idea, la verdad, es tan sencilla como revolucionaria. Se trata de usar los miles y miles de datos que generan los sensores de una máquina y aplicar algoritmos de inteligencia artificial para, atención, predecir cuándo va a surgir un problema. Esto permite actuar justo en el momento preciso, ni demasiado pronto ni desde luego demasiado tarde. Y los beneficios, claro, son enormes. Se maximiza el tiempo que los equipos están produciendo, se recortan los costes de mantenimiento y, lo más importante de todo, se dispara la seguridad. Es que además se optimiza toda la logística, te aseguras de que las piezas de recambio estén listas justo cuando hacen falta. El resultado final es una operación más barata, más segura y mucho más fiable. Vamos, que no es de extrañar que tantas empresas estén apostando fuerte por esto. Y ahora sí, vamos con nuestro primer caso de estudio. Vamos a analizar los datos de 100 motores de avión. Y aquí el reto es mayúsculo, porque tenemos que detectar un problema sin tener ni un solo registro previo de cómo es un fallo. Es como buscar a un sospechoso sin tener ni un triste retrato robot. A ciegas. La pregunta clave es esa. ¿Cómo narices se encuentra una avería que nunca se ha visto? ¿Qué señal hay que buscar en un océano de datos si no se sabe qué forma tiene el peligro? Bueno, pues la herramienta para resolver este misterio es una técnica estadística que se llama análisis de componentes principales, o PCA para los amigos. A ver, que no asuste el nombre. Lo importante es entender que el PCA funciona como unas gafas de realidad aumentada para los datos. Si un motor tiene, pongamos, 14 sensores, tenemos un problema de 14 dimensiones, algo imposible de visualizar para un ser humano. Lo que hace el PCA es simplificarlo, reducirlo a 2 o 3 dimensiones, quitando todo el ruido y mostrando solo los patrones que de verdad importan. Lo primero que se hace es analizar los datos de los 100 motores cuando están funcionando a la perfección. Al pasar todos esos datos por el filtro del PCA, se agrupan y forman una especie de nube muy densa en un gráfico. Esa nube, amigos, es la definición de comportamiento normal y saludable para un motor. Es nuestra referencia, nuestra línea de base. Y ahora viene lo fascinante. Al analizar los motores que con el tiempo empezaron a dar problemas, el patrón es inequívoco, clarísimo. Sus datos empiezan a alejarse de esa nube de normalidad. A medida que el motor se va degradando, sus datos se desvían, dejando una especie de rastro digital que delata su estado, la pista del crimen. Y con esta información, fijaos qué fácil, se puede montar una herramienta de control súper útil. Se crea un gráfico con 3 zonas. Primero, la zona normal, que es esa nube de datos sanos.
Luego, una zona de advertencia justo alrededor. Y más lejos, una zona de alarma. Si los datos de un motor entran en la zona de advertencia, ojo, hay que vigilarlo de cerca. Si llegan a la de alarma, necesita una revisión urgente, pero ya. Y el resultado de este primer caso, pues es sencillamente asombroso. Al probar este método con los datos históricos, se descubrió que todos y cada uno de los motores habrían activado una alarma durante al menos 9 vuelos consecutivos antes de la avería final. 9. Esto no es solo una advertencia, es una ventana de tiempo clarísima y fiable para poder actuar antes del desastre. Esto nos lleva de cabeza a nuestro segundo caso. Y ahora el escenario cambia por completo. Nuestros detectives de datos ya no trabajan a ciegas. No, ahora tienen un historial completísimo de motores que funcionaron hasta que fallaron. Ahora el juego consiste en enseñar a un modelo de inteligencia artificial a reconocer la firma del fallo. Para esto se utiliza una cosa que se llama aprendizaje supervisado. La idea es, básicamente, entrenar a un modelo con datos históricos que están etiquetados. Es decir, se le dan al modelo las entradas, los datos de los sensores y también las respuestas correctas. Es como darle a un estudiante los problemas y también las soluciones para que aprenda a encontrar la relación entre una cosa y la otra. En este caso, el objetivo es clasificar el tiempo que le queda de vida a un motor en 4 categorías. Largo, si le quedan más de 125 vuelos para el fallo; medio, corto, entre 50 y 125, y urgente, cuando le quedan menos de 50 vuelos. La meta, claro, es que el modelo nos diga en qué categoría está un motor en cada momento. El primer intento del modelo nos da este resultado, en lo que se llama una matriz de confusión. A ver, a primera vista no pinta mal. Cuando un motor estaba realmente en estado urgente, el modelo acertó un 92% de las veces. Pero ahí está el problema. ¿Qué pasa con ese 8% restante? Un 8% de fallos inminentes que el modelo simplemente no vio venir. Y este es el punto crucial de todo esto, la clave de bóveda. No todos los errores valen lo mismo. Equivocarse y decir que a un motor le queda poco tiempo cuando en realidad le queda mucho, bueno, es un error menor, un coste asumible. Pero cometer el error contrario, pasar por alto un fallo urgente, eso no es un error menor, es un fallo crítico, con un coste potencial incalculable. Así que, ¿qué se hizo? Se volvió a entrenar el modelo, pero esta vez se le aplicó una matriz de costes, que básicamente es como decirle al algoritmo, oye, que lo sepas, fallar en un caso urgente te va a salir muy, muy caro. Y el resultado es espectacular. La precisión para detectar los casos urgentes se disparó por encima del 99%. A cambio, el modelo se volvió un poco más alarmista, digamos, prediciendo mal más casos menos importantes. Un sacrificio totalmente aceptable para minimizar el riesgo de verdad. Más del 99%. Esa es la increíble precisión que se puede alcanzar para los fallos más críticos cuando se le enseña a un modelo de inteligencia artificial a entender las consecuencias del mundo real. Es la prueba definitiva de que no basta con predecir, hay que predecir lo que de verdad importa. Con los 2 casos cerrados, ha llegado la hora del veredicto final. Ya hemos visto cómo se construyen estos modelos, cómo piensan, cómo aprenden. Ahora, veamos el valor real y tangible que aportan al mundo. Este gráfico lo resume todo a la perfección. Comparado con el mantenimiento programado de toda la vida, el predictivo permite ganar muchísimo tiempo de uso adicional. Si se actúa en la primera advertencia, se gana un poco más de vida útil. Si se espera a la alarma, se gana todavía más. En resumen, se exprime cada pieza al máximo de su potencial, pero, y esto es lo importante, de forma totalmente segura. Y todo esto nos deja con una última reflexión, con una pregunta abierta. Si podemos usar los datos para anticipar el fallo de un motor a reacción con esta precisión, ¿qué otras catástrofes, grandes o pequeñas, en la industria, en la medicina o en cualquier otro campo, podríamos empezar a prevenir antes de que lleguen a suceder? Ahí lo dejo.